Bueno, bienvenidos a otro capítulo acá de Constelaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, a mí me toca muy de cerca, que es exilio y desarraigo, bajo la mirada de constelaciones, la mirada sistémica, y creo que es algo muy interesante. Mucha gente hoy en día está migrando y esa migración, por diferentes razones, nos impacta a todos, a los que nos vamos, a los que se quedan, a los que nacen en otro lugar, a todos nos impacta, entonces vamos a ir a trabajar un poquito ese tema. Diego, como dices, este tema es algo que a ti te toca de cerca. ¿Ya llevas cuántos años en México y cómo fue en lo personal vivir el exilio y el desarraigo? Bueno, yo siempre digo que tuve mucha suerte porque acá México es una tierra que tiene una gente muy hermosa, que son muy apapachadores y te reciben enseguida y sos un hermano el otro día. Eh, Van 8 años ya y fue un poquito difícil al principio, de los primeros años. Fue un poco complicado entender cómo uno se tiene que adaptar en estas situaciones. Lo bueno es que, pese a que es otro país con otras culturas muy diferentes y con conceptos muy diferentes, ideas muy diferentes, es es Latinoamérica, ¿no? Entonces eso sigue siendo cálido, sigue siendo el mismo idioma, o sea, que fue mucho más fácil que para otros que sé que se mueven a otros lugares. Entonces, nada, fue una experiencia muy linda, muy transgresora, muy enriquecedora. Crecí en mis primeros 3 años en México, más que lo que había crecido en 30 en Argentina, y creo que es algo que siempre recomiendo y creo que solo entendemos lo que se vive cuando uno migra, los que migramos, ¿no? Eso me parece algo eh, valioso y a veces nos permite entender otros procesos que se viven con eso, ¿no? Entonces, creo que para mí fue algo muy lindo, ¿no? O sea, muy revelador, pero muy lindo. Y cuéntanos qué pasa con esto, cómo funciona a nivel profundo el irte de tu tierra. Bueno, nosotros, a ver, el ser humano ha migrado a lo largo de los años y de las décadas y de los cientos de miles de años, digo, históricamente. Lo que Lo que tenemos de ventaja hoy es que con un vuelo en mi caso de acá, un vuelo directo a Argentina en 9 horas estoy viendo a la familia y eso es algo que, no sé, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, los de muchos de nosotros que, no sé, hace 60 años migraron, 70 años migraron, no tenían esa posibilidad. Y muchas veces el irse de tu tierra es saber que no vas a volver, ¿no? Y eso me parece que para nosotros es una ventaja enorme. Eh, yo me di cuenta que después de muchos años entendí que lo que estaba haciendo era sanar esa historia de la familia y me di cuenta en una de las vueltas a Argentina que conecté mucho con una de mis bisabuelas y, y ella fue la única bisabuela que conocí y me hizo entender y darme cuenta de qué había vivido ella cuando se tuvo que ir, ¿no? Porque en particular en la historia de mi familia venimos de españoles y franceses y fue algo que se fueron y supieron que nunca iban a volver, ¿no? O sea, dejaron atrás vida, familia, historias, tierra, casa, se subieron a un barco con la ropa que tenían puesta y eso fue todo, ¿no? Y nosotros, igual y difícil también es, eh, hay gente que hoy en día migra por situaciones muy complicadas, incluso lo vemos en muchos países de aquí de Latinoamérica, que son muy difíciles esas migraciones, con mucha austeridad. Eh, Mi experiencia no fue tan así, no fue una experiencia extremadamente holgada, pero tampoco muy complicada, y creo que lo importante de esto es entender que la migración es un gran duelo, ¿no? Es un gran duelo y es un gran duelo que eh, difícilmente en algún momento lo podamos separar, ¿no? En estas etapas del duelo, ¿no? Sabemos que el duelo tiene ciertas etapas, pero en esto no siento que haya como, bueno, ahora estoy en este proceso, ¿no? Porque la construcción de un nuevo yo en otro lugar es algo muy difícil, al mismo tiempo una gran oportunidad, ¿no? O sea, uno puede ser quien nunca fue en ese nuevo lugar y es algo realmente muy enriquecedor, también muy a veces complicado, ¿no? Eh, y creo que la mayoría de los que migramos en algún punto estamos sanando historia de quienes migraron y no pudieron volver, ¿no? Eso de algún modo u otro.
¿Y qué significa bajo la mirada de las constelaciones nuestra Tierra? ¿Qué representa? Bueno, la Tierra es la madre, ¿no? Y todos los países, ¿no? Hoy en día hablamos de países de los últimos, si quieren, 200 años. Antes eran reinados, virreinados y etcétera. Digo, 200 años en la historia de la humanidad no es nada. Eh, es mucho y no es nada al mismo tiempo. eh, pero la tierra representa a la mamá, ¿no? Entonces, dejar atrás, la tierra es dejar atrás aquello seguro, aquello que abraza, aquello que cuida, aquello que nos da vida, aquello que nos hace ser quienes somos en algún punto, ¿no? E ir a por este nuevo lugar también es un salto de fe muy grande. Yo lo simbolizo como un parto, ¿no? O sea, dejar atrás a nuestra mamá y migrar es como el día en que nacimos, ¿no? Es como dar a luz. Esta tierra nos expulsa en el mejor de los sentidos y luego podemos llegar a este nuevo espacio y creo que es algo muy lindo, ¿no? Cada tierra tiene su historia y en base a lo que esa tierra vivió, nosotros venimos a representar, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos una gran pérdida cultural de la historia de la que venimos y nosotros, la mayoría somos personas que venimos de españoles, italianos, franceses, alemanes, que emigraron post Primera Guerra, estamos hablando de los últimos 100 años, o sea, y antes de eso, los pueblos originarios de Argentina fueron erradicados totalmente, lo que hizo que haya una gran pérdida cultural muy grande, que eso hace que no tengamos un arraigo, ¿no? Aquí en México es muy diferente, ¿no? O sea, todos respetan las culturas, como se dice, prehispánicas, ¿no? Y eso hace que también haya otro amor por la tierra, ¿no? Eso está en la matriz sistémica del país, ¿no? Y en Argentina no lo tenemos, por eso a veces mm, hay grandes migraciones en Argentina, más allá de las vicisitudes económicas, políticas que podamos poner, eso es algo totalmente superfluo, pero que al mismo tiempo está relacionado con esta falta de background cultural que tenemos que no hay, que en otros países no pasa, pero en Argentina sí, ¿no? Entonces, eh, por un lado se hace más fácil, por otro lado se hace más difícil. ¿Y cuáles son los síntomas que puede tener una persona por exiliarse? ¿Y qué diferencia hay en un exilio? ¿Por deseo o por necesidad? ¿Qué Tien- pasa? Tiene que ver con procesos psicológicos también. En algún punto, mirar al futuro con ojos de incertidumbre genera, en primera instancia, eh, episodios de ansiedad, ¿no? O sea, no vamos a hablar de trastornos ni nada, pero sí como una conducta ansiosa, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, rara vez alguien que migra tiene la posibilidad de caer en una depresión o de decir, no, bueno, si pasa eso, es casi obligado que vuelve, ¿no? Eh, porque es eso, ¿no? Es la subsistencia, ¿no? Eh, Como digo, es un proceso de duelo constante. Hay una desidentificación a veces de la lengua, la alimentación, las costumbres, los tiempos, los horarios, los modos, los significados de las palabras, ¿no? O sea, en Argentina algunas palabras significan una mala palabra y acá es una comida, ¿no? Entonces eso es algo que también es un gran rompimiento. Em, Se pueden sentir muy vulnerables, nos podemos sentir extremadamente ansiosos, nos podemos sentir con la sensación de riesgo constante, nos podemos sentir eh, con miedos que no habíamos tenido antes. eh, Pueden aparecer muchos miedos con respecto a la familia también, por la lejanía. Muchos casos, cuando logran asentarse aparece la culpa, eh, la culpa de estar viviendo una vida que quizás es, podríamos decir, entre comillas, mejor que la que vivíamos allá y dejar atrás eso que dolió para vivir algo mejor, nos puede llenar de culpa. Eh, Bloqueos en el merecimiento, enojo con la tierra nueva, ¿no? Pasa mucho esto de llegar a un lugar y en lugar de llegar con la conciencia del agradecimiento, se llega con el enojo y el reclamo, ¿no? De no es suficiente o no me están dando lo que yo estaba esperando. Y digo, y más allá de un comportamiento de la personalidad, en lo profundo es la sensación de dejé todo para venir acá y acá no está pasando nada, ¿no? Y a quién le reclamo. Entonces, esto no es para justificar, sino para entender de dónde viene. Y creo que es algo como digo, las tierras que nos abrazan,
nos ofrecen muchas cosas. México es una tierra maravillosa. Yo siempre digo, tiras una moneda en México que es un árbol de monedas. Y eso es algo que, que es de agradecer todo el tiempo. Pero hay gente que no lo puede percibir, ¿no? Y obviamente porque las realidades son otras, lo cual hay que respetar también. Pero bueno, mi recomendación es siempre estar agradecido, ¿no? De la oportunidad. Sí. ¿Y los exilios con qué pueden tener que ver en la historia familiar? Bueno, hoy en día tienen que ver con crisis en general que las disparan, crisis económicas, crisis políticas, eh, pero en realidad en lo profundo están representando pérdidas, ¿no? O sea, representan una pérdida muy grande que tuvo el sistema, de cualquier tipo. Pueden ser pérdidas de vidas, pueden ser otras migraciones, pueden ser dolor de 3, 4, 5 generaciones atrás. En general, deberíamos revisar nuestras últimas 6 generaciones de querer entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. eh, Más allá del para qué, ¿no? El para qué es para una vida mejor, pero por qué es la razón profunda, ¿no? Eh, Llegando acá a México me dijeron de qué me venía escapando, ¿no? Y fue algo que realmente me sirvió mucho entender de qué me venía escapando. Eh, y más allá de eso, entender también, después de esa primera capa del que me venía escapando, que tiene que ver con lo familiar, luego de eso es ir un poquito más profundo y entender qué función cumple en el sistema que yo migre, ¿no? O sea, qué Claro, estoy generando con esa migración, ¿no? claro. Entonces, a algunos les tocan ser punta de lanza como para poder abrir eso, y es una parte de la función, ¿no? Que tenemos en la familia. Entonces nos vamos para sanar el dolor del pasado. ¿Y cómo es eso posible? Miren, yo creo que hay dos maneras. Una es continuar en el dolor y otra entender la oportunidad y el amor, ¿no? Que hay detrás de eso. Yo siempre digo que eh, cuando entendí que mi sistema me eligió a mí para darme la oportunidad de lo que otros no tuvieron, que fue el salir de un espacio donde no estaba cómodo, pero e ir a un lugar donde podía estar mejor, es algo que ya había pasado en la familia, pero tuve la oportunidad de volver, que eso no había pasado en la familia, ¿no? Entonces, eh, yo siempre que vuelvo a Argentina vuelvo agradeciendo y honrando la memoria de los que no pudieron, haciéndolo en nombre de ellos, ¿no? Diciendo, mira, mis abuelos, tatarabuela, tatarabuelo, estoy volviendo, ¿eh? Como para que su memoria quede en paz de que estamos pudiendo hacerlo diferente y eso también viene con las bendiciones de todos ellos que yo siempre les digo, jamás no creo, no soy creyente de que un ancestro esté desde el más allá, vamos a decirle, intentando que yo esté peor de lo que estoy. Al contrario, van a querer que yo esté mejor de lo que estoy y van a querer que la historia sea cada vez más bonita y más sana. Entonces, me apoyo en ellos y les pido a ellos y agradezco a ellos la oportunidad, ¿no? Desde ese lugar. Claro. Sobre todo las personas, porque hay situaciones de personas que emigran y no pueden volver a su país, y en ese caso con más razón. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo podemos hacer, Diego, para sanar esas sensaciones de vivir un exilio? ¿Qué recomendación nos podrías dar? Bueno, la terapia es algo fundamental, para mí es algo que ayuda mucho. Yo me tardé mucho en empezar a hacer terapia desde mi migración. Digo, sí, me metí en las construcciones y las construcciones se metieron en mi vida y bueno, todo fue un gran mix de eso. Lo que sí recomiendo es entender los procesos, respetar los procesos y atenderlos, ¿no? O sea, entenderlos, respetarlos y atenderlos, ¿no? Porque no es lo mismo vivir estos episodios ansiosos solo que con alguien que te acompañe y te ayuda a entenderlo, ¿no? La, rara vez, y esto es algo importante, la familia va a entender lo que uno siente estando lejos. Claro, Entonces, el apoyo en la familia, sobre todo si uno es el primero, ¿no? O de los primeros. Entonces, rara vez apoyarse en la familia va a ser algo que nos haga sentir mejor, porque la familia no lo entiende. La familia siempre va a querer que volvamos, ¿no? Eh, Porque nos ama, porque quiere que estemos ahí, porque somos importantes para ellos también y ellos lo son para nosotros, pero a veces el destino tiene que ser visto con mayor fuerza que la historia, ¿no? Y respetar la historia es tomar el destino, ¿no? O sea, respeto mi historia, pero tomo el destino y a veces el destino cuando lo tomamos se vuelve mucho más fructífero para todos, ¿no? Digo, voy a 8 años, ya la relación con la familia es diferente y la entienden distinto, eh, y, y la bendición es otra, ¿no? Es algo así. hoy en día hay mucha gente migrando y por muchas razones.
¿Cómo sabemos cuál es la verdadera razón por la que nos fuimos de nuestro lugar de origen? Primero ver cuál es el comportamiento que nos genera estar en ese nuevo lugar. Si nos genera enojo, si nos genera agradecimiento, si nos genera alegría. De ahí vamos a estar representando lo que, principalmente la sensación que tuvo la persona a la cual estamos representando de nuestro sistema, ¿no? O sea, nosotros siempre venimos a representar a alguien en la historia, ¿no? Entonces, esa persona cuando perdió, cuando tuvo que dejar, cuando tuvo que soltar, se sintió como nosotros nos sentimos ahora cuando llegamos a este nuevo lugar. En base a eso, repasar nuestra historia, ¿no? Ir a preguntar, ir a averiguar, a ver. Una herramienta maravillosa son las constelaciones, ¿no? Con la constelación lo podemos ver realmente, ¿no? Sí. Hace muchos años no podíamos hacer una constelación si no teníamos información de la familia. Hoy en día sí lo podemos hacer, ahí se ha desarrollado esto de otra manera. Tener la información es maravilloso, no tenerla no es un impedimento, entonces una manera es obtener la información de la familia, ir a preguntar, y otra manera es hacer una constelación para ver realmente con quién es esa lealtad que no nos permite disfrutar ese movimiento o no nos permite crecer en ese movimiento, ¿no? Entonces eso es importante. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa. ¿Quieres hacerle alguna sugerencia a las personas que vean este video? Una idea de las constelaciones es que eh, tomar y honrar el lugar de donde venimos nos permite elegir hacia dónde queremos ir, ¿no? Y a veces eh, estamos yendo por lealtad, fuimos por lealtad, pero nos quedamos por amor y por respeto, ¿no? Eh, y desde ese lugar, ese cambio interno lleva un tiempo, lleva unos años, no es fácil, eh, pero mi recomendación es esa, ¿no? Que vean con amor aquello que al principio les dolió y entender que ese nuevo lugar que está ahí diciéndole, bueno, sí, venga, no pasa nada, está ofreciéndonos cosas y dándonos la oportunidad de, de reivindicar nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que los que migramos lo que hacemos básicamente es cambiar la historia del sistema y tenemos que hacerlo con amor y con respeto, ¿no? Creo que eso es lo que recomiendo, ¿no? Hacerlo con agradecimiento del corazón. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos ahí viéndonos en un nuevo capítulo pronto. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, información que quieran saber, sesiones y demás, estamos acá. Pueden poner los comentarios o nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes y recuerden suscribirse al canal para más información. Así que les mando un abrazo grande a todos.